Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Yana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. En una noche fría y lluviosa, Jaime, un taxista con más de una década de experiencia, recogió un pasajero inusual. Era un hombre con un abrigo negro y un sombrero que cubría su rostro, y su única instrucción fue un gesto hacia adelante y un murmullo apenas audible: a la central de autobuses. Jaime intentó conversar con él, pero el pasajero guardó silencio durante todo el trayecto. Al llegar, cuando volteó a verlo, descubrió que el asiento trasero estaba vacío. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Jaime. Soy taxista desde hace más de 10 años. Durante este tiempo he recogido a cientos de pasajeros, cada uno con su propia historia y peculiaridad. Algunas noches son tranquilas, otras están llenas de anécdotas que luego compartimos entre compañeros mientras esperamos a que salga algún servicio. Pero esa noche de lluvia fue diferente. Era una de esas noches en las que el agua no dejaba de caer. Las calles estaban desiertas y el frío se colaba por cualquier rendija del taxi. Había pasado horas conduciendo sin encontrar muchos clientes, solo uno o dos despistados que habían olvidado llevar paraguas. Pensaba en terminar mi jornada y regresar a casa cuando lo vi. Estaba parado bajo un farol, casi inmóvil, con un abrigo oscuro y un sombrero que cubría gran parte de su rostro. Llevaba un viejo paraguas y apenas parecía estar un poco mojado, lo cual me pareció un poco extraño. A pesar de eso, levantó una mano para detenerme, un gesto lento, casi mecánico. Por un momento dudé si debería de subirlo, ya que no quería que me mojara los asientos, pero me compadecí al saber que seguramente nadie lo querría recoger, y como parecía ser ya una persona mayor, decidí levantarlo. Algo en él me hizo sentir incómodo desde el principio, pero decidí detenerme. Subió al taxi sin decir una sola palabra. Cerró la puerta con cuidado y con un movimiento lento señaló hacia adelante. ¿A dónde lo llevo?, le pregunté. Después de un silencio que pareció eterno, respondió con una voz baja, apenas audible: a la central de autobuses. Encendí el taxímetro y comencé a conducir. La ruta hacia la central no era complicada, pero esa noche la sensación de extrañeza me acompañó desde que puse el coche en marcha. El pasajero no dijo nada más durante el trayecto. Normalmente yo trato de conversar con las personas, preguntarles cómo les ha ido en su día o simplemente comentar algo sobre el clima. Esa vez no fue diferente. ¿Va de viaje o regresa?, pregunté, intentando romper el silencio opresivo. No hubo respuesta de regreso. Miré por el retrovisor, esperando alguna reacción, pero él seguía en la misma posición, con las manos descansando sobre sus rodillas y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. El silencio en el coche comenzó a volverse incómodo. Encendí la radio, pero solo se escuchaba estática. Cambié de estación varias veces, pero no logré captar más que un puro ruido blanco. Apagué la radio, frustrado, y traté de concentrarme en la carretera. Conforme avanzábamos, comencé a notar detalles que me inquietaban. Primero, sus ropas. Aunque había estado parado bajo la lluvia, su abrigo estaba completamente seco. Incluso sus zapatos, que deberían haber estado empapados, parecían recién lustrados. Después, su quietud. La mayoría de los pasajeros suelen moverse de vez en cuando, ajustar su posición o incluso sacar el teléfono para distraerse. Sin embargo, este hombre estaba inmóvil, como si fuera una estatua. Cuando llegamos a un semáforo en rojo, me giré ligeramente para observarlo mejor. Fue entonces cuando noté algo que me hizo sentir aún más incómodo: su rostro, o mejor dicho, la falta de detalles en él. Entre la sombra del sombrero y la tenue luz del farol, apenas pude distinguir su barbilla y una parte de su nariz. Parecía como si la oscuridad lo envolviera de manera antinatural. Me dijo que a la central, ¿verdad?, insistí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Pero de nuevo, no hubo respuesta de su lado. El trayecto, que usualmente tomaba unos 15 minutos, comenzó a sentirse eterno. Cada kilómetro recorrido parecía alargarse, como si el tiempo estuviera jugando conmigo. Intenté distraerme concentrándome en la carretera, pero no podía evitar mirar por el retrovisor cada pocos segundos. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Cada vez que lo miraba, su postura parecía cambiar ligeramente. La primera vez, sus manos estaban sobre sus rodillas. La siguiente, parecía estar sujetando algo en su regazo.
Era un libro, una bolsa, no podía decirlo con certeza. Además de que me parecía extraño que fuera a la central de autobuses y no llevara maleta o algo donde llevara sus objetos personales. Finalmente la central de autobuses apareció a lo lejos. Respiré aliviado, pensando que pronto podría librarme de esa extraña situación. Me detuve frente a la entrada principal y giré para cobrarle. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. El asiento trasero estaba completamente vacío. Parpadeé varias veces, esperando que la visión borrosa causada por el cansancio y la lluvia me estuviera jugando una mala pasada, pero no fue así. Giré de inmediato hacia la puerta trasera para verificar que no se hubiera bajado sin que me diera cuenta, pero esta se encontraba cerrada por dentro. El sudor frío comenzó a recorrerme la frente, a pesar del frío que inundaba la cabina. Revisé el retrovisor de nuevo. No había duda, el hombre ya no estaba allí. Traté de tranquilizarme, pensando que tal vez me había distraído tanto que no noté el momento en el que había salido del coche, pero algo no cuadraba. Apagué el taxímetro, bajé del coche y di una vuelta rápida alrededor del vehículo, pero no había nadie. La lluvia seguía cayendo con fuerza y el único sonido era el de las gotas golpeando el asfalto. La central de autobuses estaba iluminada, y ahí mismo afuera había varios taxis formados. La lluvia ya se había detenido, pero aún así no había el más mínimo rastro de ese sujeto. ¿Cómo era posible?, murmuré, mi voz temblando y entrecortada. Saqué el celular para consultar la hora. Eran las 3:15 de la madrugada. Era extraño porque, según mi reloj interno, el trayecto no había durado más de 20 minutos. El tiempo no coincidía con el que recordaba al haber comenzado el servicio. Había pasado casi 2 horas. Regresé al taxi, convencido de que estaba demasiado cansado y que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, mientras ajustaba el asiento para relajarme un poco, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El tipo de escalofrío que sientes cuando sabes que alguien te está observando. Miré hacia los espejos laterales, pero no vi nada. A pesar de eso, la sensación persistía. Encendí el motor, decidí alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Sin embargo, justo cuando iba a salir del estacionamiento, vi algo. En el retrovisor, el reflejo del asiento trasero mostraba una sombra. Era una silueta sentada, inmóvil, idéntica a la del hombre que había recogido minutos atrás. Mi corazón se detuvo por un segundo. Giré rápidamente para mirar directamente el asiento, pero se encontraba vacío. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Aceleré sin rumbo fijo, alejándome de la central de autobuses. El parabrisas se empañaba con rapidez y mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el control del volante. Mientras conducía, un sonido comenzó a llenar el coche. Un susurro. Era bajo, casi imperceptible al principio, pero poco a poco se hizo más claro. No podía entender lo que decía, pero su tono era grave, como si viniera desde las entrañas mismas del taxi. ¿Quién eres?, dije en mí mismo, con la voz en bajo. El susurro se detuvo. Por un momento pensé que todo había acabado, pero entonces sentí algo que me hizo perder el control del coche. Una mano fría, helada como el metal en invierno, tocó mi hombro desde atrás. En ese momento el taxi derrapó por la carretera mojada y terminé chocando contra un poste de luz. Afortunadamente el impacto no fue tan fuerte. El coche aún podía moverse. Respirando con dificultad, giré rápidamente para mirar hacia el asiento trasero, pero no había nadie. Salí del coche tambaleándome. El frío de la lluvia que había dejado ya no me importaba. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de lo que acababa de ocurrir, pero la calle estaba completamente vacía. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Con dificultad saqué un cigarrillo de mi bolsillo y lo encendí para calmar mis nervios. Fue entonces cuando escuché unos pasos detrás de mí. Giré rápidamente mientras sentía como mi corazón latía con fuerza al punto de que casi se me salía del pecho. Pero no había nadie. Decidí que ya no podía seguir trabajando esa noche. Subí al taxi y conduje directo a la base donde nos reunimos los taxistas al final de nuestros turnos. Cuando llegué, varios compañeros estaban ahí, bebiendo café y contando anécdotas del trabajo. «Jaime, ¿qué te pasó? Parece haber visto un fantasma. Estás muy pálido», me dijo uno de ellos, riéndose. Me senté sin decir nada por unos minutos. Finalmente reuní el valor para contarles lo que me había sucedido. Les hablé del pasajero, de su silencio, de cómo desapareció sin dejar rastro y de la sombra en el asiento trasero. Cuando terminé, el grupo estaba en silencio. Nadie se burló ni intentó bromear. Fue entonces cuando uno de ellos, un hombre mayor al que le dicen Don Raúl, habló.
Eso que te pasó no es la primera vez que lo escucho, ¿sabes?, dijo con un tono serio. Hace años un pasajero murió en un accidente mientras iba rumbo a la central de autobuses. Afortunadamente el conductor logró salvarse, pero el pasajero no tuvo la misma suerte. Dicen que era un hombre callado, siempre vestido de negro, y que desde entonces su espíritu busca taxis para llegar a su destino. Un infeliz en estado de ebriedad chocó por la parte lateral del taxi, justo donde se encontraba el pasajero, y pues terminó perdiendo la vida. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al escuchar esas palabras. Los demás asintieron en silencio, confirmando la historia. Si vuelves a verlo, me siguió diciendo Raúl, no le hables. Solo lleva el trayecto en silencio y no mires el asiento trasero, por más que sientas que hay algo ahí. Desde esa noche, empecé a cuidar a quienes subía durante los turnos nocturnos. No pude sacar de mi cabeza la imagen del hombre en el asiento trasero y el frío tacto de su mano en mi hombro. Sé que hay cosas más peligrosas y aterradoras como los vivos, ya que he sufrido un par de ocasiones asaltos bastante tensos. Sin embargo, el hecho de haber tenido contacto con un muerto, debo de admitir que me puso los pelos de punta. Un par de semanas después, decidí revisar las noticias antiguas sobre accidentes en la central de autobuses. Encontré un artículo que hablaba de un hombre que había muerto en un choque mientras tomaba un taxi, y había avanzado apenas unos escasos metros. La descripción coincidía con la del pasajero que recogí aquella noche. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la central, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. Aunque no volví a verlo, la sensación de que algo me observaba desde el asiento trasero me acompañó durante mucho tiempo. Ahora, cada vez que alguien me cuenta historias de terror relacionadas con taxis, no puedo evitar recordar esa noche lluviosa. Aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, en el fondo sé que no fue así, porque todavía en las noches más silenciosas puedo escuchar aquel susurro, y todavía, cada vez que reviso el retrovisor, temo volver a encontrarlo en el asiento de atrás. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La lluvia caía con furia aquella noche, envolviendo la ciudad en un manto de oscuridad y agua. Las calles estaban desiertas, salvo por el ocasional destello de los faros de los coches que se atrevían a desafiar el temporal. En una esquina poco iluminada, un taxi esperaba. Su motor rugía suavemente. El conductor, un hombre de mediana edad con rostro cansado, revisaba su teléfono mientras intentaba ignorar el frío que se filtraba por las ventanas. De pronto, una notificación iluminó la pantalla. Era un nuevo servicio. La dirección de recogida era en un barrio discreto, al otro lado de la ciudad. Aceptó el viaje como siempre lo hacía, sin pensarlo demasiado. No sabía que ese encargo cambiaría su vida para siempre. Buenas noches, Foster. Por cuestiones de seguridad, prefiero no revelar mi nombre. Soy taxista desde hace casi 10 años. Trabajo de noche porque la paga es mejor y, para ser honestos, me gusta la tranquilidad de las calles oscuras. Sin embargo, esa tranquilidad a veces se convierte en algo inquietante, especialmente cuando te encuentras con personas que parecen salidas de otro mundo. Esa noche la lluvia era particularmente intensa. Mi coche, un modelo modesto pero confiable, cortaba las calles como un cuchillo en el aire. El servicio que acepté me llevó a una zona residencial bastante común, donde las casas eran simples y las luces escasas. Llegué a la dirección indicada y encendí las luces altas para ver mejor. Frente a mí, una figura apareció de entre las sombras. Era una persona cubierta de pies a cabeza, con una gabardina negra y una bufanda que le tapaba la mitad del rostro. Solo se podían distinguir sus ojos, que parecían oscuros y hundidos. Al principio, pensé que el pasajero era una mujer por su complexión delgada, pero la voz que salió de su boca cuando habló era grave y firme. ¿Tú eres el Uber?, preguntó, mientras abría la puerta trasera del coche. Asentí y le invité a subir. No traía equipaje, pero llevaba una pequeña caja de madera entre las manos, envuelta con un listón rojo. Cuando se acomodó en el asiento trasero, colocó la caja cuidadosamente sobre sus piernas, como si estuviera cargando algo frágil o valioso. «Llévame a esta dirección», dijo, entregándome un pedazo de papel con la dirección escrita a mano. La dirección estaba en una de esas zonas que son de las más exclusivas de la ciudad, un lugar donde las casas eran más grandes que el edificio donde yo vivo. Pensé que era extraño que alguien de un barrio tan modesto tuviera negocios en una zona tan lujosa, pero pues ese no era mi asunto. El trayecto comenzó en silencio.
El pasajero no parecía interesado en conversar, y yo preferí mantenerme enfocado en la carretera. La lluvia hacía que el camino fuera resbaloso y la visibilidad era mínima. Por momentos sentía que los ojos del pasajero estaban fijos en mí, pero cada vez que miraba por el retrovisor, él estaba observando la caja. A mitad del camino, decidió romper el silencio. ¿Trabajas todas las noches? Su voz sonaba apagada, como si estuviera distante. Sí, casi siempre, le respondí, tratando de sonar casual. No me respondió de regreso, solo sintió lentamente y volvió su atención a la caja. Había algo en su actitud que me ponía nervioso, pero no podía señalar exactamente qué. Cuando estábamos a punto de llegar a la zona rica, el pasajero me hizo una petición inesperada. Mira, te voy a pedir un favor. La frase me tomó por sorpresa. Al llegar a la dirección, me encontré frente a una mansión impresionante. Las luces de la entrada estaban encendidas, pero no había señales de vida. El pasajero me entregó un billete que cubría más del doble de la tarifa. Y además me dejó una propina generosa. Mira, vas a llevar la caja a la puerta. Tócala y entrégasela a quien salga. ¿Tú no vas a bajarte?, le respondí de regreso. No, hazlo tú. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y salió del coche demasiado rápido y desapareció en la oscuridad. Su figura se desvaneció bajo la lluvia como si nunca hubiera estado allí. Tomé la caja con cuidado, sintiendo su peso inusual. Caminé hacia la puerta de la mansión intentando protegerla de la lluvia. Cuando llegué, toqué el timbre y esperé. Tardaron un par de minutos, pero finalmente la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad apareció frente a mí. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. ¿Usted es la señora...? No terminé la pregunta. Sus ojos se fijaron en la caja que llevaba en las manos. Su expresión cambió por completo, como si supiera que estaba esperando algo. Un sollozo desgarrador salió de su garganta y se derrumbó de rodillas frente a mí. «No, por favor, no», gritó, cubriéndose el rostro con las manos. Estaba completamente desconcertado. Traté de decirle algo, pero no encontraba las palabras. Fue entonces cuando un hombre apareció desde el interior de la casa, probablemente su esposo. Arrebató la caja con brusquedad y la abrió en un movimiento rápido, y lo que había dentro me dejó helado. Dentro de la caja había un dedo humano, envuelto cuidadosamente en un pañuelo blanco. El hombre soltó un grito de furia y cerró la caja de golpe. La mujer lloraba desconsoladamente, y yo no sabía qué hacer ni qué decir. Mi mente estaba paralizada, tratando de procesar lo que acababa de ver. «¿Quién te dio esto?», preguntó el hombre con los ojos inyectados en sangre. «Un pasajero. No sé quién era. Solo me pidió que entregara esto aquí». El hombre me miró con una mezcla de rabia y desesperación, y luego, sin decir nada, cerró la puerta en mi cara. Volví al taxi tambaleándome, sintiéndome como si estuviera atrapado en una pesadilla. Apenas podía respirar y mis manos temblaban tanto que me costó encender el motor. Esa noche no volví a aceptar más servicios. Conduje directamente hacia mi casa, pero el terror que sentí no me permitió dormir. Esa noche no pude pegar el ojo ni un momento. Las imágenes del dedo humano en la caja y el llanto desgarrador de la mujer se repetían una y otra vez en mi mente. Intenté convencerme de que simplemente había sido un conductor haciendo su trabajo, pero la sensación de que algo mucho más oscuro estaba en juego no me dejaba en paz. Al día siguiente, temprano por la mañana, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. «¿Hablo con el señor tal?», preguntó una voz masculina y firme. «Sí, soy yo». «Mire, le hablamos de la fiscalía. Necesitamos que venga a declarar sobre un incidente relacionado con un servicio que usted realizó anoche». El tono muy serio del hombre me hizo sentir un nudo en el estómago. Me dieron una dirección y me pidieron que acudiera de inmediato. Apagué el teléfono y permanecí unos minutos sentado en silencio, tratando de calmarme. Cuando llegué a la fiscalía, me recibieron 2 agentes vestidos de civil. Me llevaron a una pequeña sala de interrogatorios, donde un oficial con rostro tosco e intimidante me pidió que relatara con lujo de detalles todo lo que había pasado. Les conté todo, desde el momento en que recogí al pasajero hasta que entregué la caja en la mansión. Mientras hablaba, uno de los agentes tomaba notas y el otro me observaba fijamente, como si buscara alguna señal de mentira en mis palabras. «¿Puedes describir al pasajero?», me preguntó uno de ellos. Yo le contesté, pues llevaba una sudadera negra y una bufanda que le tapaba el rostro. Apenas podía verle los ojos. Además de llevar unos lentes bastante oscuros para hacer de noche.
Los oficiales intercambiaron miradas significativas, pero no dijeron nada. ¿Sabe usted lo que había dentro de la caja? Sentí con nerviosismo. Sí, lo vi cuando el hombre de la casa la abrió. Era un dedo humano. La gente que me estaba observando dejó escapar un suspiro y se recargó en su silla. Mire, señor, necesitamos que entienda que esto no es un juego. Esa familia está siendo extorsionada por un grupo criminal. El dedo que usted entregó posiblemente pertenece al hijo de la señora. La revelación me dejó helado. Sabía que estaba metido en algo grande. Al escuchar que se trataba de un caso de secuestro, me hizo sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. ¿Estoy en problemas?, le pregunté con la voz temblorosa. Por ahora no, pero necesitamos que coopere con nosotros. Díganos todo lo que recuerde sobre el pasajero y el lugar donde lo recogió. Hice mi mejor esfuerzo por proporcionarles toda la información posible, pero mi memoria era limitada. Después de varias horas de interrogatorio, finalmente me dejaron ir, aunque me advirtieron que no debía hablar con nadie sobre lo ocurrido. Esa noche de nuevo no pude dormir. Cada sonido en mi departamento me hacía saltar de la cama, temiendo que alguien pudiera venir por mí. La paranoia comenzó a apoderarse de mi cuerpo. Cada coche que pasaba por la calle parecía sospechoso, y cada desconocido en la acera me hacía dudar. Al tercer día decidí hablar con un colega taxista, un hombre llamado Martín que siempre parecía saber todo lo que pasaba en la ciudad. Sabía que no debía contar nada, pero necesitaba desahogarme. Él me escuchó atentamente y me dijo que debía tener cuidado con lo que hacía, ya que a un conocido suyo le había pasado algo parecido, solo que transportando sustancias ilegales sin saberlo. Por no haber revisado desde un inicio, terminó encarcelado durante algunos años. La verdad es que estaba bastante aterrado de que ese fuera a ser mi final igualmente. Durante las siguientes semanas traté de seguir con mi vida, pero las cosas no volvieron a ser normales. Sentía que alguien me seguía, que me observaban. Mi paranoia llegó al punto de que decidí cambiar de turno y trabajar solo durante el día. Han pasado 2 años desde aquella noche. Todavía pienso en lo que ocurrió. Ya no volví a recibir llamadas por parte de la fiscalía ni nadie me interrogó en lo absoluto sobre lo sucedido. Nunca supe qué pasó con el hijo de aquella familia ni con el hombre que me dio la caja. A veces me pongo a leer las noticias, esperando encontrar alguna pista, pero todo sigue siendo un misterio. Lo que más me atormenta es la sensación de que alguien, en algún lugar, todavía me observa. Cada vez que salgo a la calle, siento que en cualquier momento me podrían inculpar de un delito que no cometí. Por eso es que te cuento esta historia anónimamente. Evito hablar mucho sobre el tema, ya que nunca sabes quién está escuchando. No confío que el anonimato de internet me ayudará a desahogarme con toda esta presión que llevo cargando. La noche estaba especialmente fría para ser un martes, pero la ciudad seguía viva, como siempre, con las luces brillando en cada esquina, coches acelerando y frenando sin cesar, y el bullicio típico de la hora punta. Era una noche en que un taxista puede sentirse como una sombra que se desliza entre los transeúntes, invisible y silencioso, pero siempre allí. Estaba estacionado en una esquina, esperando un llamado. Era tarde, casi las 10:30 de la noche, y la mayoría de los pasajeros ya se habían ido a su casa. Pero algo en el aire me decía que esa noche no sería igual. Fue entonces cuando vi a un hombre levantar la mano en la acera, en dirección a mi taxi. No me pareció extraño. A veces la gente toma taxis porque simplemente no tienen tiempo para esperar. Detuve el coche y bajé la ventanilla. ¿Para dónde vas, amigo?, le pregunté, mientras el hombre se acercaba a la ventana. Él se detuvo a un paso de mi coche y con una expresión apurada me dijo: «Mira, necesito que me lleves a una dirección. Es urgente. Solo que pues yo no puedo ir, estoy ocupado. Pero tengo que entregar algo muy importante. ¿Me ayudas?». El tono en su voz no dejaba lugar a dudas de que no estaba bromeando. Por un momento pensé que podría ser algún tipo de emergencia, una situación realmente urgente. «Claro, no hay problema. ¿A dónde te llevo?». El hombre me dio una dirección y aunque no estaba demasiado lejos, sentí que su prisa era algo fuera de lo común. Me dijo que tenía que llegar allí a toda costa, que no podía demorar ni un segundo más. Pero antes de que arrancara el motor, se detuvo un momento y me miró. Algo en su mirada me inquietó, como si estuviera buscando algo en mi rostro, una señal tal vez. «Mira, no tengo dinero ahora mismo, pero cuando llegues ahí, te pagarán por el viaje. Como garantía, te dejo esto». Con una mano sacó un reloj de bolsillo de plata y me lo entregó. «Tómalo, dáselo a mi esposa cuando llegues. Ella te sabrá recompensar. No te preocupes, el pago está asegurado». Le tomé el reloj que brillaba débilmente bajo la luz del faro del coche, pero algo no me cuadraba.
yendo un reloj como prenda en garantía por un taxi. Sin embargo, su rostro no mostraba signos de engaño, solo era una urgencia palpable. Está bien, le respondí, aunque algo en mi interior no dejaba de darme vueltas. Arranqué el coche y me dirigí hacia la dirección que me había dado. El hombre se acomodó en el asiento trasero, mirando hacia la ventana, como si estuviera preocupado por algo más. La tensión era evidente en sus movimientos, su respiración agitada, pero no decía nada. El trayecto fue corto, pero no por eso menos extraño. El hombre no volvió a hablar, y yo por respeto o tal vez por curiosidad, no le dije nada tampoco. A medida que nos acercábamos al destino, me di cuenta de que la zona era tranquila, más bien silenciosa, con calles algo oscuras pero bien cuidadas. No me era familiar y eso me hizo preguntarme si realmente había estado allí alguna vez. Cuando llegamos a la dirección que me había dado, me detuve frente a una casa grande, con una reja de hierro forjado que parecía un poco más vieja de lo que debería. No había luces encendidas en el exterior, que me dio la sensación de que el lugar estaba deshabitado. Sin embargo, no era así. El hombre se levantó rápidamente del asiento trasero, como si estuviera a punto de salir corriendo, pero antes de hacerlo, me miró nuevamente. Dile a mi esposa que le entregué lo que le prometí. Su voz sonó más baja, más apagada. Luego dieron un paso hacia la puerta de la casa, y antes de que pudiera decir algo, se dio la vuelta y se fue rápidamente. Quedé allí, parado frente a la casa, con el reloj en la mano, sin saber qué hacer. No pude dejar de pensar en la actitud extraña del hombre. Algo no encajaba, pero en ese momento me vi obligado a hacer lo que me había pedido. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. La mujer que apareció en el umbral era joven, de unos 30 años aproximadamente, con el rostro marcado por una decepción profunda y cansancio extremo. Traía en brazos a una niña pequeña que no tendría más de 3 años. La niña la miraba con sus ojos expresivos pero callados, como si supiera que algo no estaba bien. ¿Puedo ayudarlo?, me preguntó la mujer, con una voz suave pero temblorosa. ¿Es usted la señora Rodríguez?, pregunté, tratando de ser lo más respetuoso posible. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quieres? Lo siento mucho, pero traigo algo de parte de su esposo. Él me dijo que le entregara una carta y le extendí el reloj que aún tenía en mis manos. Este reloj. La mujer se quedó mirando el reloj unos segundos y en ese instante su rostro cambió por completo. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en una figura de angustia. La niña, como si percibiera el cambio en su madre, comenzó a llorar suavemente, pero la mujer parecía no escucharla. ¿Mi esposo?, susurró con la voz entrecortada. La señora dejó escapar un sollozo ahogado y se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. No puede ser, exclamó, y de pronto las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Yo no entendía nada, por qué reaccionaba de esa manera. ¿Qué es lo que estaba pasando? Señora, ¿qué le pasa?, pregunté, preocupado pero sin atreverme a acercarme demasiado. Ella me miró como si acabara de despertar de una pesadilla. Mi esposo murió hace 2 semanas. Lo atropellaron cuando se disponía a tomar un taxi afuera del aeropuerto. No puede ser, esto no puede estar pasando. Mi corazón se detuvo en ese momento. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? ¿Cómo era posible que ese hombre me hubiera dado un encargo si ya estaba muerto? La mujer comenzó a llorar desconsoladamente y la niña la miraba en silencio, sin entender, pero sabiendo que algo muy grave había ocurrido. Yo no sabía qué hacer. Todo lo que había hecho hasta ese momento parecía no tener sentido. ¿Realmente había llevado el último encargo de un hombre muerto? ¿Y qué es lo que había dentro de esa carta? Mientras esperaba, confundido y consternado por la reacción de la mujer, el reloj de mi mano parecía pesar más de lo que realmente era. No pude dejar de pensar en todo lo que había ocurrido, cada paso que había dado y en cómo, de repente, todo se había torcido. La mujer seguía llorando y yo, atrapado en ese mar de incertidumbre, no sabía cómo ayudarla. Finalmente la señora me pidió que pasara. Me invitó a entrar y lo hice, aunque con una sensación de inquietud creciente. La niña seguía en brazos de su madre, aferrándose a ella como si no quisiera que nada más le pasara. Una vez dentro me ofreció un asiento en la sala y me pidió que la esperara mientras ella leía la carta. El silencio era absoluto, solo interrumpido por los sollozos de la mujer. Pasaron unos minutos que me parecieron interminables. El reloj aún seguía en mis manos, y yo no pude dejar de pensar en la situación. ¿Por qué me habían involucrado en todo esto? ¿Acaso esto era una clase de broma pesada? Todo en la casa parecía estar congelado, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces escuché que la mujer regresaba.
Entró en la sala con los ojos aún rojos e hinchados y se sentó frente a mí. En sus manos llevaba la carta. Me miró fijamente como si me estuviera evaluando. Esto es lo que me dejó mi esposo, dijo, sin poder evitar que una nueva ola de lágrimas la envolviera. Al escucharla, sentí que algo dentro de mí se quebraba. La situación era tan surrealista que no sabía si debía sentirme aliviado o aterrorizado. Pero lo cierto es que, sea cual fuera la razón, había sido parte de algo mucho más grande que yo, algo que ni siquiera lograba comprender. La sala estaba en silencio total, solo interrumpido por los sollozos suaves de la mujer. Ella miraba fijamente la carta, pero sus ojos no parecían leer las palabras. Estaba atrapada en un torbellino de emociones, como si la carta fuera la única conexión que le quedaba con su marido, y al mismo tiempo, la última pieza de un rompecabezas que no quería entender. Yo por mi parte, pues no sabía qué hacer. ¿Qué se espera de un taxista cuando se ve envuelto en una situación tan extraña? ¿Cómo reaccionas cuando no solo eres un espectador, sino alguien que tiene la posibilidad de cambiar el curso de los eventos? La mujer, con una respiración entrecortada, finalmente rompió el silencio. Mi esposo, comenzó a decir, pero su voz se cortó. Él siempre fue un hombre muy serio, muy comprometido con su trabajo. Cuando me dejó esta carta, le prometí que la leería en el momento adecuado. Y este es el momento. Mi corazón latía con fuerza, cada segundo sintiendo que algo más grande estaba por desmoronarse. ¿Qué podría haber sido tan importante en esa carta? Algo me decía que nunca lo sabría, que no estaba destinado a comprenderlo, pero algo en el aire, esa atmósfera tensa, me envolvía. La mujer rompió finalmente el sobre y sacó la carta. Con manos temblorosas comenzó a leer las primeras líneas en voz baja. No entendí mucho, pero algo me decía que la carta tenía un contenido tan doloroso como misterioso. Él me había dejado instrucciones. Me decía que si algo le sucedía, debía seguir sus instrucciones al pie de la letra. Y ahora yo no sé qué hacer. El reloj que aún estaba en mis manos ya no parecía un simple objeto. Ahora parecía un relicario. Algo más grande que cualquier objeto físico. ¿Por qué me lo había dado? ¿Qué quería realmente ese hombre? ¿Y por qué me había involucrado en este encargo? Una sensación de incomodidad se apoderó de mí. No podía seguir allí sin saber qué estaba pasando. Había algo detrás de esa carta, algo que no entendía, y la angustia de la mujer me hacía sentir como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. ¿Qué decía la carta?, le pregunté casi sin pensar. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y agotamiento, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Él me dijo que si algo le sucedía, debía entregarle esta carta a alguien que no lo hubiera olvidado. La mujer me miró con una mezcla de miedo y desesperación. Pero pues no sé a qué se refiere. Él nunca me mencionó a nadie más. Nadie me dijo nada sobre su encargo. Mi cabeza daba vueltas. ¿A qué se refería? ¿Y por qué esa carta hablaba de alguien que no lo hubiera olvidado? Yo solo era un taxista, un hombre que pasaba por allí, sin nada más. La verdad, toda esta situación me tenía bastante confundido y no sabía si la mujer ya se había vuelto loca o qué diablos estaba pasando. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo una carta, era un mensaje que me había llegado de forma inexplicable, que ahora estaba dejando a esa mujer al borde de la desesperación. La señora levantó la carta y me miró una vez más. Los ojos le brillaban con una mezcla de dolor y algo más, algo que no pude entender en ese momento. Aquí está la última parte, dijo. Pausó y leyó en voz baja. Si alguna vez entregas esta carta, recuerda que siempre te esperaré. No importa el tiempo, no importa el lugar, siempre serás el encargado de llevar mi último mensaje. El silencio se hizo aún más tenso. La mujer dejó caer la carta sobre la mesa, como si ya no pudiera sostener más el peso de las palabras. Yo no sabía qué hacer ni qué decir. Lo único que podía ver era el reloj en mis manos, la sensación de que había sido parte de algo que jamás entendería. Ese hombre, su esposa, esa carta, todo parecía algo tan enredado y confuso que la verdad no lograba entender en lo absoluto. La mujer me miró fijamente y en sus ojos pude ver una mezcla de incredulidad y tristeza. Ella no comprendía lo que estaba pasando, y yo menos, pero ambos sabíamos que algo había cambiado, algo que jamás podíamos deshacer. Finalmente me levanté del asiento. La niña, que aún no dejaba de llorar, me miró con una expresión que parecía ser tan seria como triste. No pude dejar de pensar en lo que esa niña iba a recordar cuando creciera. ¿Cómo se le explica algo así? ¿Cómo le cuentas a una hija que su padre, aún muerto, todavía tenía algo más que decir? La señora me agradeció, aunque sus palabras parecían vacías, como si no supiera qué agradecer.
Yo también pues le agradecí por la hospitalidad que estuve durante unos minutos allí en la sala de su casa, aunque en mi mente tampoco había nada que agradecer. Había sido parte de algo que no entendía y ahora no sabía cómo seguir. Salí de la casa, aún con el reloj en la mano. El frío de la noche parecía más intenso ahora y la ciudad seguía su curso, indiferente a lo que acababa de suceder. La vida continuaba, pero algo dentro de mí había cambiado. Recuerdo esa noche como si hubiera sido un sueño. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera hecho algo diferente, si no le hubiera entregado esa carta. El reloj que aún guardo en algún lugar de mi casa no tiene ningún valor real, pero para mí siempre será un recordatorio de esa noche, de ese último encargo que me fue entregado. Nunca volví a ver a la mujer ni a la niña. No sé qué sucedió después. Tal vez la vida siguió su curso, tal vez no, pero en mi mente esa carta nunca desapareció. Y aunque no lo entendiera, siempre me quedará la duda de qué tan profundo era el misterio que envolvía a esa familia. A veces cuando conduzco mi taxi por la ciudad, me detengo un momento pensando en esa situación, en esos momentos en los que no sabes si estás ayudando a alguien, siendo parte de algo mucho más grande y oscuro. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos, la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, hazmelo saber comentando la palabra último deseo para saber que terminas el video. Si mis historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.